Yo me llamo Rosa María Temoche Chunga, tengo 18 años y soy de acá, de Vice. Y bueno, yo quiero contar que para conocer a Dios he tenido que pasar muchas barreras y que me es muy alegre y a la vez triste, pero más tengo alegría de saber que ya por fin he vencido al mal, porque antes yo para seguir a Dios siempre, como es el demonio, ¿no? Quería ponerme barreras para no seguirlo. Pero todo empezó desde niña. Yo creía en Dios, pero lamentablemente mis padres creían en Dios, pero no lo sabían adorar, solo lo pensaban, no lo respetaban. Mi papá era un señor pues que como no conocía mucho a Dios, se alegraba en la música del mundo, vivía una vida desagradable. Ahora que conozco a Dios, yo lo veo así, que era una vida desagradable para Dios, porque mi papá prendía su radio, hasta nosotras nos hacía bailar la música del mundo, que éramos niñas, y nosotras inocentes no sabíamos tantas cosas que le desagradaban a Dios. Pero y después pasó el tiempo, le pasó un caso a mi hermana. Todos sufrían, todos lloraban por lo que a mi hermana le había pasado. Ella sufría y nosotros nomás lo mirábamos y no, hasta ahí no nos dábamos cuenta. Leíamos la Biblia, temíamos a Dios, pero no lo respetábamos como a Dios. Y así llegaban personas a hablarnos de Dios. Mi mamá nos decía: no les hagan caso, son mentirosos. Ellos nos hacen hacer olvidarnos de tantas cosas que ahora el hombre cree y que no son verdades. Pero yo también pensaba así, porque mis padres me decían que era así, hasta que un día yo leí la Biblia y empecé primero leí que decía que a todo aquel, Jesús decía que todo aquel que llegara a predicar en su nombre y que le abriéramos las puertas de nuestra casa y lo recibiéramos de corazón, tendríamos recompensa en el cielo. Y una vez llegó un evangelio a mi casa y yo me acuerdo que mi mamá se molestó. Y yo me acordé de esa parte de la Biblia, que Jesús decía que nunca debíamos despreciar a uno que llegara en su nombre, porque es como si lo despreciáramos a Él. De repente yo me acordé de eso y aunque había algo en mi corazón que quería impedirlo, pero yo lo hice pasar a mi casa, y aunque mi mamá estuvo molesta, se fue por allá. Y yo me quedé solita con aquel señor y él me empezó a hablar de Dios. De repente yo le dije a mi mamá: mamá, ven, la invité a escuchar a mi hermana, y empezaron a oír. Después de eso el señor se fue y yo me quedé leyendo la Biblia. Y cuando leí el primer capítulo de Romanos, donde habla de que de la historia de las religiones, de la religión en que estaba, que era que Dios se había revelado a unos hombres y que ellos creían que eran sabios, y antes ellos se envanecieron, hicieron imágenes reemplazando a Dios, que era incorruptible, a imagen de un hombre corruptible. Y yo empecé a reflexionar que yo seguía una imagen. Yo caminaba y a Vaca iba. Desde chiquita empecé a ir. Cuando tenía 8 años mi papá me llevó. Me acuerdo que todos mis dos tobillos se quebraron en el camino, y mi papá iba sufriendo conmigo porque en ese solazo se ahogaba él y yo no podía caminar.
porque era niña, no estaba acostumbrada a caminar, pero Él me llevó y de ahí me dijo que ya empezó Él nos hablaba de Dios y pensábamos que era el camino. Y así yo caminé 5 años a Yavaca pensando que era algo que le agradaba a Dios. Pero de repente cuando yo leí ese capítulo de la Biblia, se abrió mi corazón y yo dije que lo que estaba viviendo era algo equivocado, que así no era la manera de adorar a Dios y que al contrario, Dios se desagradaba de las personas que hacían eso y se alejaba de nosotros porque nosotros no, pues así Él no quiere que lo adoremos. Y aunque a veces escucho a muchas personas hablar de aquello que antes hacía yo sí les digo, ellas dicen, no, es una manera de recordar a Dios, pero yo pienso que Dios no hay que recordarlo, que hay que vivir con Él cada instante de nuestras vidas, porque Él es un espíritu y nadie lo conoce, pero vive, y que en una imagen no lo podemos ni recordar siquiera, porque Él no quiere que lo recuerden, sino que vivamos, que cada segundo le hablemos, cuando tengamos algo, conversarle, que ya no valen las imágenes. Y así yo, gracias a la voluntad del Señor, que Él obra, yo sé que Él es el que hace todo y que no hay nadie como Él. Mi familia ya va entendiendo, ya entiende ya solo falta otro poquito más para que se conviertan. Y yo le doy gracias porque Él es tan bueno, porque ahora me doy cuenta que el que no sigue su palabra pierde su vida, pierde su alma, y yo sé que Él salvará a mi familia. Y bueno, eso es hermoso hablar de Dios, porque Dios en cada lucha que yo tenía, porque a veces se metían las ganas de ya no seguir a Dios, pero Él con su amor siempre me levantaba, me hacía leer la Biblia, me hacía leer sus promesas que llenaban mi corazón. Y ahora, y todo lo que Dios hizo es ahora el fruto de que ya me bauticé y que ya estoy dispuesta a seguir su palabra, y que yo sé que con Él todo será mejor, porque ya no estaré sola. Y nunca he estado sola, porque si hubiera estado sola yo no estuviera aquí contando todo lo que he vivido, y que ahora yo sé que tengo otra nueva vida, porque me entregué a la persona, al ser que hace feliz a las personas y que los ama y que nunca los deja, y que nuestra vida, yo sé que nuestra vida es de Dios, que todo es para Dios y que no hay nada imposible para Dios. Bueno, solo es lo que les puedo contar, porque aunque es mucho, pero tomaría más tiempo, y además ya no vale la pena acordarnos, sino que donde vaya yo hablaré de Dios, de lo que hizo por mi vida, y que yo sé que yo diré y Él hará las cosas grandes y maravillosas. ¿Y por qué no decirle a Dios que lo amo? Y bueno, es ya todo lo que les puedo decir, y que sigamos pues teniendo más fe, amor a Dios, enamorarnos de Dios más que todo, porque por amor uno deja todo. Yo por amor a Dios dejé el mundo, porque no por obligación, sino por amor, porque Él me demostró su amor, y comprendí que las cosas sin amor nunca, no se pueden hacer. Es lo que entendí. Dejé todo. Yo les decía a muchos, si ustedes no aman a Dios, no van a poder dejar la vida del mundo, ¿no? Porque la vida del mundo es un engaño, que cuando uno solo tiene miedo a Dios, fracasa. ¿Por qué? Porque
el miedo se pierde, ya lo dejamos a un lado y fallamos a Dios. Pero cuando uno lo hace por amor a Dios, dice en su corazón, no, esto le hace mal, no, esto no le gusta a mi Dios, y entonces no lo hace y triunfa. Y así ahora he aprendido a vivir amando a Dios, ya no teniendo miedo, sino diciendo que todo es por amor, que Él nos amó y que nosotros debemos de amarlos, de amarlo. Na noite esteve pregando o pastor Israel, um pastor brasileiro também, do estado do Rio de Janeiro, que esteve falando da necessidade de andarmos em luz. Falou da necessidade que nós devemos andar em luz, necessitamos refletir a luz de Cristo. Nós devemos andar na luz de Cristo Jesus. E foi também uma grande bênção, um momento de muita alegria, de muito gozo para a Igreja do Senhor.